Y bueno, en este tema, cuidando nuestra salvación, entramos en calor, entramos en tema, en lo que interesa en esta hora con nuestra hermana María Porra. A ver, hermana María, ¿qué opina usted? ¿Qué nos tiene para decirnos de cómo podemos cuidar esta salvación? Bueno, hermano Aldrey, es un tema bastante interesante y necesario hablarlo, porque realmente todos los que estamos perseverando en el camino del Señor lo hacemos porque deseamos es la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Amén. Bueno, yo quiero empezar a hablar como que me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con el tema? Pero me gustaría hablar un poco de lo humano, de lo natural en cuanto al amor. Hablando un poco de cómo se enamoran los hombres y las mujeres. Se dice que el hombre es visual, ¿verdad? Y que éste se enamora por la vista. O sea, que cuando él ve a una chica que le atrae y se enamora, perdón, él ve a una chica que le atrae simplemente por la vista, ya puede estar enamorado, ¿verdad? Engañado. Sí, 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 ahorita no hay que confiarse en lo que ven los ojos. Entonces, bueno, es lo natural, que el hombre es visual y por esto él se enamora, es por la vista. Mientras que la mujer no, la mujer es auditiva. Pero el hombre ve a una chica que le atrae, se enamora. Mientras que la mujer que es auditiva, ella simplemente escucha, ¿verdad? Al hombre sentirse atraído por la mujer, una mujer hermosa que tenga una imagen que le agrade, él se acerca a ella y comienza a hablarle palabras bonitas al oído para captar la atención de la persona que a él le atrae y de esta manera enamorarla, ¿verdad? Esas son las cosas naturales de la humanidad, ¿cierto? Así es, eso es lo que sucede entre el hombre y la mujer. Esa atracción, ella viene por el oído, ella es atraída por el oído y el hombre por lo visual. Eso sí es La naturaleza. científicamente, la naturaleza Sí, es así. amén, es la naturaleza humana. O sea, que el arte del amor para el hombre es saber hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer termina enamorada es por la palabra que el hombre le expresa para enamorarla. Bueno, conociendo esto que es muy natural, a partir de este panorama podemos entrar en un tema que vamos a llevar a lo que es cuidando nuestra salvación. Como lo dije antes, de repente pueden preguntarme, ¿pero qué tiene que ver eso con aquello? Sin embargo, vamos a entrar un poco, por un ratito, a hablar del maravilloso amor que Dios nos tiene, que Dios tiene para con el hombre. En primera de Juan 4, el versículo 9 y 10 dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, fíjese, ahí está la similitud. El hombre ve a la mujer, la ama y busca enamorarla. El Señor nos vio a nosotros, nos amó y busca a Él acercarse a nosotros, ¿verdad? Amén, así es, hermano. Ok, comenzando por aquí, fue Él quien nos vio y nos amó. Nos amó de tal manera que en Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es muy hermoso. Dios nos amó y nos ama de tal manera que aunque ya había sobre el hombre una pena, o sea, ya el hombre por causa del pecado estaba destruido, tenía una condenación sobre él, él se ideó un plan para salvarnos.
en Filipenses 2:7 dice así, que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermana Oldrey, ¿qué hizo el Señor allí con el hombre en su amor? Mostró su amor. Amén. Ese sacrificio, con ese sacrificio Él mostró su amor. Yo siempre digo que ya Él hizo su parte. Amén. Y sin embargo aún sigue con su amor y misericordia actuando de Amén. manera buena para con nosotros. Ahora Amén. toca a nosotros Sí, Señor. Enamorarnos de Él. Sí, Señor. Bueno, Él se despojó a sí mismo, o sea que Él, a través de tomar ese cuerpo de hombre, Él se acercó de esta manera a su amada. ¿Verdad que sí? Dice, bueno, es un amor tan maravilloso que el profeta Oseas en el capítulo 11 y versículo 4 dice así, dice, con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor. Amén. O sea, que el Señor se valió de nuestros propios argumentos para llamar nuestra atención y enamorarnos. Así como el hombre que ve a una mujer que le atrae, éste se acerca a ella, pues el Señor se acerca a nosotros en Jesucristo para hablarnos y darnos a conocer sus propósitos con nosotros. Amén. Entonces, en Jeremías 6, el Señor dice así, en el capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por lo tanto, podemos tener la certeza y la confianza que si el Señor se ha acercado a nosotros, nos ha llamado y nos está hablando, es porque tiene planes hermosos con cada uno de nosotros, como lo escuchamos anteriormente en estos versículos. Y podemos leerlo a través de su palabra. Además debemos de estar seguros de que el Señor trata con nosotros y nos habla, es porque Él nos ama. Amén, hermana María Porra. Y en toda la palabra, yo digo desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos encontrar el amor de Dios hacia nosotros. No solamente hacia nosotros, sino hacia toda la humanidad. Desde el principio siempre ha querido tratar con el hombre, llegar a ese amor, a que el hombre logre enamorarse de Dios. Pero bueno, el hombre en medio de su pecado, en medio de su desobediencia, ha interrumpido este plan perfecto que tiene Dios para nosotros. Amén. Así es. Pero así es. Dios va a seguir insistiendo. Ha seguido en todo tiempo. La verdad es que sí. Y seguirá Señor. insistiendo con la humanidad hasta que, bueno, su propósito se cumpla, hasta que llegue el tiempo que Él quiera ya venir, ¿verdad? Entonces, bueno, Sí, hermana Señor. María. Y bueno, así continuamos, hermana María Porra, cuidando nuestra salvación. Amén, amén, hermano Oldreis. En la anterior parte, usted decía que a veces el Señor pues siempre trata con el hombre, pero el hombre siempre busca la desobediencia y alejarse del Señor. Sí, Señor, esto es correcto. Así de terco y testarudo somos los seres humanos. Pero fíjese que qué hermoso es el Señor, que aquí en Jeremías encontramos en el capítulo 31, versículo 3, donde el Señor le dice a este hombre, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este es el motivo por el cual el Señor habla al hombre y se vale de distintas formas para que el hombre entienda, se arrepienta y se convierta. Cuando ya el hombre está en este nivel donde entendió, comprendió, se arrepintió y se convirtió al Señor, entonces debemos de tomar una tremenda responsabilidad en cuanto al saber escuchar la voz de Dios, ¿verdad que sí? Y de repente nos preguntamos, ¿y cómo podemos escuchar la voz de Dios? En San Juan 5:39
Dice así la palabra de Dios. El mismo Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad que sí? Entonces, por lo tanto, cada creyente, o mejor dicho de esta manera, cada persona que desea ser salvo, debe de estar comprometido con escuchar la voz de Dios y sus instrucciones para alcanzar la salvación. Pero en un mundo tan corrompido, donde vivimos un tiempo en que cada quien acomoda las Escrituras a su manera para justificar sus propias necesidades, en cuanto quien verdaderamente desea ser salvo, debe de estar comprometido a leer la palabra de Dios, ¿sí? Amén, hermana. Eso es esencial en la vida de un cristiano. Amén. Así como la oración, el ayuno, está eso, escudriñar la palabra, porque como decía hace un momento, es vida para el alma. Entonces fíjese usted la similitud, ¿no? Primero el Señor nos ama, Él se acerca a nosotros a través de Jesucristo y habla nuestras vidas para enamorarnos. ¿Y cómo nos enamoramos nosotros? Escuchando y leyendo esta poderosa palabra, Amén. Que es la voz de Dios, como así decía usted al principio, ese caballero que le va hablando Amén. a la dama, pues así es Dios. Él nos va hablando por medio de su palabra y es allí donde nos vamos enamorando, conociéndolo, y entonces nos damos cuenta de todo lo hermoso que tiene planificado para nosotros. Amén, eso es correcto, hermana Oldrey. Entonces debemos de comprometernos, así como cuando uno está tan comprometido en un trabajo que no quiere faltar a eso. Asimismo debemos de comprometernos, o si estamos en un colegio, en una universidad, algún curso, nos comprometemos a aprender, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? A través del material que nos dan para lectura. Entonces debemos de tener ese compromiso de leer la palabra de Dios, y no solo leerla, sino de pedirle al Señor que nos dé discernimiento, comprensión. Pero debemos de estar muy conscientes y muy claros que necesitamos saber, conocer la palabra. En Oseas 4:6 dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces fíjense los oyentes y hermano Oldrey, he aquí lo importante, que en vez de nosotros desechar el conocimiento de Dios por andar en las distracciones de este mundo o alimentando la pereza, ¿verdad? Muchas cosas. Sí, porque a veces nosotros nos da pereza leer o simplemente estamos ocupados en tantas cosas que no nos damos el tiempo, ¿verdad? Pero debemos de sacudirnos y desechar todo aquello que nos quita o nos roba el tiempo para oír la voz de nuestro amado, cuando Él nos habla, cuando Él nos enamora, pero también cuando Él nos corrige, cuando nos alerta, cuando nos da ordenanzas que debemos de obedecer, ¿verdad que sí? Amén. Y bueno, hermana, hay personas que todos los días compran un periódico y lo leen. Y sí, en un periódico pueden estar leyendo aproximadamente 5 capítulos de lo que en cualquier libro de la Biblia, porque un periódico, bueno, ahorita están un poquito más delgados, pero tiene contenido. Hay gente que se dedica a diario a leer un periódico. Mi abuela, que me está escuchando, es testigo, ella tenía ese hábito de leer y compraba no uno, compraba 2, 3 periódicos, una revista, y se ponía a leer esa información que cuando a la larga lo podemos ver no tiene provecho. Amén. Ahora, ¿qué tal que nosotros nos dediquemos y tengamos ese hábito en leer la palabra, que tiene mucho de qué darnos, tiene mucho provecho? Amén, así es correcto.
Bueno, entonces, tomando en cuenta esto, de verdad que debemos sacudirnos y tomarnos el tiempo para escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Fíjese que en Oseas 4:1 comienza el Señor hablando así, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fijémonos que Dios le reprocha al hombre la mentira, ¿sí? En este versículo, la crueldad, pero también la falta de interés en conocer su palabra. Pues esto es lo que hace que el hombre perezca, al escoger el mal, pues desconoce el bien de Dios, su palabra. Esto genera en el hombre vulnerabilidad en la hora de la toma de las decisiones. No lo hace bien. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. La fe, hermana María Porra, la fe viene por el oír esa palabra. Cuando dejamos de escuchar esa palabra, cuando dejamos de leer, de interesarnos, perdemos el interés por la palabra de Dios, hasta nuestra fe mengua. Por eso nos volvemos vulnerables, porque ya casi ni le creemos a Dios, sino que estamos, como dice usted, distraídos en el mundo y perdemos ese interés que es la palabra de Dios. Amén, así es. Fíjese que, volviendo al principio, el hombre que está enamorando a una mujer todos los días, continuamente está hablándole a ella, ¿verdad que sí? Así es, a toda hora. A toda hora. Y ahorita con los teléfonos, eso es mensaje tras mensaje. Más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace que la persona le piense? El persistir en la comunicación, ¿verdad? Sí, amén. Fíjese qué importante es esto. Bueno, pero aparte de esto, también hay otro punto, y es que a veces, aunque hemos oído, no prestamos atención a la información o a la corrección que Dios nos hace, por diferentes razones, bien sea por el que dirán o por nuestros propios deseos inclusive. Nos hacemos sordos, ignoramos las advertencias que el Señor nos hace en ocasiones y luego debemos de enfrentar las consecuencias a estas decisiones erradas que podemos llegar a tomar. Hay veces que el Señor nos habla, hermano Aldrey, y el Señor utiliza distintos medios, distintas personas, y el Señor está alertándonos de algo y resulta que no le hacemos caso. Eso es lo más triste, hermana María, que nosotros como cristianos tenemos esa también a veces esa actitud, podríamos decir, sí, de no hacerle caso, aún nosotros podemos decir en la iglesia y no nos interesamos en leer la palabra de Dios. Qué delicado esto, porque es importante para cuidar esta salvación. Y de escuchar la voz de Dios, de estar atento a nuestros oídos a su voz, porque Él utiliza distintos medios también. El principal es la palabra. Pero mire, antes de que una persona caiga, el Señor ha utilizado todos los recursos habidos y por haber para Él alertarnos del peligro. Así es. Y cuando el ser humano cae en una situación adversa, es porque simplemente no ha escuchado. Así es. Yo justamente venía en estos días pensando eso, que a veces somos testarudos, a veces somos masoquistas, podríamos decir. Eso que usted dice, así como Dios se acerca a tocar la puerta del que no le cree, así mismo con esa insistencia, aún nosotros como cristianos, Dios nos alerta. Nos ayuda, nos abre las puertas, nos pone los caminos para salir de la tentación. Pero hay de nosotros que no estamos atentos a la voz de Dios. Y muchas veces podemos escuchar el mensaje, hermana, pero no hacemos caso. Conscientemente nos hacemos los sordos, no escuchamos, no prestamos atención. Estaba leyendo anoche precisamente
que oír es simplemente el hecho de percibir los sonidos, pero para escuchar hay que hacer un esfuerzo de prestar atención a la información que te está llegando. Así es, así es. Bueno, en Primera de Samuel 15 tenemos un ejemplo de esto. Y el que conoce la historia sabrá de lo que le voy a hablar, y el que no la conoce puede leer luego con más tiempo el capítulo, el versículo, para que pueda comprenderlo. En el capítulo 15, versículo 22 de Primera de Samuel, el profeta dice estas palabras: se complace Jehová tanto de los holocaustos y de las víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová. Él hace esa pregunta, se la hace al rey y le responde: ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, el que conoce la historia sabe lo que le costó a este rey, al rey Saúl, por él no prestar atención a la voz de Dios. Amén. Y es el segundo versículo, hermana, que lee, de que habla de que eres desechado por no prestar. En Oseas leyó de que también desechado por no querer el conocimiento que es la palabra de Dios. Fíjese. Qué tremendo. Amén, amén. Fíjese, hermana, qué importante es eso, poder escuchar con atención a nuestro amado. Amén. ¿Qué pasa en un hogar cuando usted sabe que a su esposo no le gusta algo y usted se lo hace? No lo haría, no lo hago. Trato de no hacerlo porque si no le gusta, pues uno trata de no hacerlo para no... ¿Para qué? Para que no haya esa discusión, esa pelea, esa falta de comunicación, podríamos decir. ¿Verdad? Porque causa desagrado. Igualmente, su esposo, cuando sabe que a usted no le agrada algo, él evita, ¿verdad?, hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre quieren estar en una paz, una comunión, Amén, una armonía. ¿Verdad que sí? Bueno, Amén. Fíjense que el Señor usa nuestros recursos para llegar a nosotros y hacernos entender que Él nos ama, pero que hay cosas que Él no tolera. Amén, así es. ¿Verdad que sí? Bueno, en esta historia vemos lo importante que es prestar atención a la voz de Dios para hacer lo que Él desea, ni más ni menos, para no provocar al Señor a ira, pues aunque Él nos ama, sin duda alguna quiere que le obedezcamos, ¿verdad? En Hebreos 2:1 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Fíjese, todo este conocimiento debemos de buscarlo, ¿verdad que sí? Debemos de buscar el conocimiento. ¿Y dónde? ¿Dónde lo vamos a buscar? En la palabra. En la palabra. Amén, en la Biblia. Lo vamos a encontrar en todo momento, es en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí es donde está el conocimiento. En estos últimos días, hermana Oldrey, creo yo que es cuando más se han levantado falsas doctrinas. Y a medida que se acerca el levantamiento de los hijos de Dios, se van a ir proliferando como un virus mortal, donde se cumple
el versículo que está en Mateo 24, donde dice, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Bueno, entonces, fíjese, hermano Aldrey, qué importante, ¿verdad? Sí, amén. Qué importante es poder estar enterados del conocimiento de Dios, de la palabra. Si no sabemos, hermana, si no leemos la palabra, si no tenemos ese conocimiento de la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Amén. si no tenemos esa verdad en nuestras manos, si no lo conocemos, fácilmente podemos caer. Y eso que decía mi hermana María Porra, de que hay muchas doctrinas hoy en día y cada día se irán añadiendo más. Ahorita todo el mundo que quiere emprender una doctrina, una iglesia, puede hacerlo y nadie dice Así nada. es. Entonces tenemos que estar preparados con esa palabra. Así vamos a entrar a nuestro segundo corte musical. Escuche estas hermosas alabanzas para edificación. Adore a Dios en todo momento. Porra, muy buen tema, muy bonito, cuidando nuestra salvación. Seguimos con nuestro tema, cuidando nuestra salvación. Y no han escrito, no han comentado. A ver, díganos, ¿cómo pudieran ustedes cuidar esa salvación tan grande? Escríbanos allí por la aplicación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podrían aportar a este maravilloso tema de cuidando nuestra salvación? A ver, hermana María Porra, ¿qué más tenemos por allí? Estábamos conversando de estas doctrinas que se están levantando hoy en día. Amén, amén, hermano Aldrey. Y ve lo delicado que es que el Señor lo habla a través de su palabra, que aun si fuese posible, tratarán de engañar aún a los escogidos del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjese la importancia de nosotros tener el conocimiento de la palabra de Dios. Es demasiado importante para que no caigamos en este terreno, en el terreno del engaño, de la mentira. Es necesario que conozcamos la palabra, pues cada engaño que el enemigo presenta, él lo justifica en algunos versículos para hacer su mentira creíble. Podemos verlo fácilmente. ¿Por qué Eva cayó en el engaño de Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué Eva cayó en el engaño de Satanás? Porque Satanás combinó parte de la verdad con su mentira y ella le creyó y cayó, ¿verdad? ¿Y por qué el diablo se llegó fue a Eva y no a Adán? ¿Por qué? Bueno, tan sencillo y simple, porque Dios le había hablado directamente a Adán. Él tenía el conocimiento que Dios le había dado, o la orden que Dios le había dado directamente, mientras que Eva no. Eva solo lo escuchó de Adán. Entonces, pero Adán se hizo vulnerable, fue en ella, en su esposa. Entonces, fíjense, veamos la red que teje el enemigo para engañar, para destruir. Lo hace con mucha habilidad. Por eso, astucia. Sí, Señor. Por eso no debemos de obviar las maquinaciones del maligno, ¿verdad? Eso lo dice la palabra también. Ok, porque él trabaja con mucha astucia. Lo hace con mucha habilidad. Por esto debemos de estar preparados en el conocimiento y no descuidarnos. Y otra de las causas por las cuales la gente entra en el error es el siguiente. En 2 de Timoteo 4:3 dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se apartarán a las fábulas.
Fijémonos en este texto cuando dice, no sufrirán la sana doctrina. Hay gente que cree y dice, no sé si usted lo ha escuchado, es que Dios me ama y Él quiere que sea feliz, Él me entiende, pero no ven que en ocasiones la sana doctrina se sufre, hermana. Sí, así es, porque no es lo que nosotros queramos o lo que nosotros con lo que nosotros nos sintamos más cómodos, sino es lo que es, lo que es la Dios palabra dice de Dios. Amén. Así nos cueste, así quizás nos toque despojarnos de todo aquello que nos agrada, pues es allí donde Dios, es donde entra el sacrificio o el sufrimiento de la doctrina. Así es. Entonces fíjese, qué importante esto, ¿verdad? Amén. En Mateo 16, 24 dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Verdad Así que sí? mismo es. Así, tan sencillo como eso. Pero hay gente entre nosotros que no está dispuesta a esto, sino, como siguen diciendo el versículo anterior, dice que buscan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. ¿Por qué? Porque buscan justificar en fábulas. Fíjese que ahí lo dice todo completo. Sí. La palabra de Dios es completa. Es completa. Buscan justificar en fábulas sus ausencias, las ausencias de la carne. Y sentirse bien, justificarse. Pues como lo dijeron los apóstoles en San Juan 6, versículo 60. Ellos cuando escucharon al Señor hablar, ellos se quejaron también, ¿no? Estando con Jesús. Y en este texto dijeron, dura es esta palabra, ¿verdad? Así Dice, ¿quién la puede oír? Y quedarse. Ajá. Porque ellos escucharon y se dieron cuenta que no es un juego, pues, sino Así que el camino de Dios es serio y que lo que Dios dice no es no hay cómo justificarlo. Amén, amén. ¿Verdad que sí? Pero como en el texto anterior dice, no sufrirán la sana doctrina. O sea que harán como, seguirán su concupiscencia, como dice allí la palabra. Amén, así es. Entonces, fijémonos. Por esta causa, muchos no pueden sufrir la doctrina y buscan justificar en el error lo que ellos desean. Entonces, querido amigo y hermano que nos escucha, o escuchará este audio en el futuro, no sé, vea lo importante que es el conocimiento a través de la lectura de la palabra de Dios, porque si usted la conoce, nadie podrá engañarle. Amén, así es. Esta palabra, amén, esta palabra poderosa que tiene Dios para nosotros, pues no debemos desviarnos. O sea, tenemos que tener el conocimiento, hermana María Porra, por como decía usted, si viene alguien a querernos engañar, porque va a haber, porque dice que aún a los escogidos van a querer engañar. Entonces, si viene alguien a querernos engañar, pues nosotros tengamos esa base, que es el conocimiento, que es lo que nos va a ayudar a no perecer, a no irnos tras esas mentiras, amén, del enemigo, para querernos robar esa salvación que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, quiero leerles aquí Gálatas 1, del 6 al 10, y dice así. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense qué bonita la palabra. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente a este evangelio, ya, si alguno os predica de un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que estar claros en esta postura. Si es nuestro deseo, si nuestro deseo es la salvación, tenemos entonces que estar claros, ¿verdad? Y si es este nuestro deseo, tenemos promesa de Dios. En 1 Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta es una amonestación que el Señor nos hace, de que esa unción que Dios nos dio, ese conocimiento, lo guardemos como un tesoro y no nos dejemos mover por cosas que no son conforme al propósito de Dios. Amén. Así que, queridos hermanos o amigos que nos escuchan, pidámosle al Señor sabiduría. Pidamos ser llenos del Espíritu Santo, estudiando las Sagradas Escrituras. Obtenemos conocimiento, que nuestra oración y nuestra petición continua a Dios sea, como dice en Colosenses 1:9. Aquí el Señor nos dice en Colosenses 1:9 que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la petición, la oración que hace Pablo con respecto a los colosenses, y esa es la oración que cada uno de nosotros debería de hacerle al Señor, en que nosotros podamos cada día ser llenos de ese conocimiento de Dios en nuestras vidas, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén, hermana María Porra. Es que la palabra es completa, y si nos ponemos a escudriñarla, vamos a conseguir muchos versículos hermosos como los que hemos estado escuchando en esta tarde, de cómo cuidar esa salvación, cómo no dejarnos mover, cómo permanecer, y dice ahí el último versículo, crecer. Amén. En el conocimiento, porque no solamente, sino poder crecer en el conocimiento para poder ayudar a otros a no dejarse mover de esta palabra, de la verdad, del verdadero evangelio. Amén. Así, mi hermana María Porra, ya se nos ha agotado el tiempo. Vamos a despedirnos de este maravilloso público que está escuchando en esta tarde este mensaje. Hermana María Porra, despídase de este público. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, espero que guarde esta palabra como un tesoro en su corazón, para que también a través de la palabra de Dios usted pueda crecer espiritualmente en todo el conocimiento de la verdad de Dios. Es importante tener esto presente, que podamos adquirir conocimiento, pues estamos viviendo tiempos muy, muy peligrosos. Ha sido para mí un placer, le doy gracias a Dios por esa palabra que me regaló, y bueno, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿verdad? Así es. Dios les bendiga. Ya se envió, y de seguro estará cumpliendo el propósito con la que el Señor puso esa palabra en usted, hermana María Porra. Amén. Entonces, bueno, nos despedimos, y con mucho gusto de haber participado, de haber estado en esta tarde con ustedes con esta palabra. Dios les bendiga grandemente, y que sea no solamente oidor, sino que seamos hacedores de esta palabra. Dios les bendiga, y nunca olvide escudriñar, leer y pedir el discernimiento de Dios para nuestras vidas. Amén, en esta palabra. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.